Muchas gracias por asistir. Este tema de impuestos es bastante caótico por un lado y por otro lado es bastante interesante desde la perspectiva financiera. Muchas veces como empresarios, emprendedores que somos, se nos complica entender qué son los impuestos, por qué pagamos tanto, por qué tenemos alguna notificación, esquela o una carta inductiva de la autoridad, en este caso es SUNAT. Y es que realmente es necesario que por lo menos conozcamos algunas cosas básicas de lo que es la contabilidad, sobre todo en el aspecto tributario, ¿no? Que es lo mínimo que necesitamos para poder hacer que nuestra empresa siga funcionando de una manera regulada. Cuando uno tiene una idea de negocio, uno empieza primero a identificar estas oportunidades de negocio, ¿cierto? Hemos encontrado de repente alguien que está interesado o está teniendo una necesidad en específico y empiezan a aparecer algunos impuestos que a veces ni siquiera sabemos de qué se tratan, ¿no? Empieza a aparecer el ITF, de repente cuando hacemos ya el tema de las compras, de las ventas, el tema del IGB, incluyendo a veces el impuesto selectivo al consumo, que muchas veces ni siquiera sabemos que está grabado dentro de la compra que estamos haciendo. Y cuando vamos avanzando, ya tenemos una empresa formal, nos exigen hacer declaraciones por el tema de regulaciones de SUNAT, empezamos a tener esta necesidad de conocer más a qué estamos obligados a realizar. ¿Para qué? Para finalmente lograr un crecimiento, ¿no? Lo que todos queremos como empresarios y emprendedores es hacer que nuestro negocio siga prosperando, siga creciendo y que cada vez pues, nos deje definitivamente más utilidad o podamos generar más impacto en la sociedad. Y entonces, este mundo de impuestos es realmente bastante apasionante, porque muchas veces nos quejamos de lo que tenemos en el país, pero escucho a emprendedores de diferentes lados, de otros países, especialmente de Latinoamérica, diciendo lo mismo, ¿no? Y es porque muchas veces realmente desconocemos lo que son realmente los impuestos. Tenemos realmente un desconocimiento preocupante de por qué pagamos impuestos, qué impuestos estamos pagando. Y es más, muchas veces lo que hacemos es trasladamos esta responsabilidad a otras personas, ¿cierto? En mi experiencia, lamentablemente no me ha ido bien. No me ha ido bien confiar en personas que muchas veces ni siquiera ellas mismas saben qué es lo que se debería de hacer, porque hay muchos escenarios y que vamos a ver luego en la ponencia hoy de Sandra que muchas veces desconocemos. Y como nuestro negocio crece, también estas oportunidades de deducir impuestos, de reducir impuestos, de eh, tal vez de sustentar, van cambiando. Y entonces es importante que tengamos un conocimiento mínimamente básico de lo que estamos pagando y por qué pagamos, ¿no? En un año recuerdo que me pasó que nos tocaba pagar, y creo que le ha pasado a muchos emprendedores cuando hablo, es, te toca pagar algo que realmente no tienes, más allá de lo que sí es justo o no es justo, porque por ahí podemos ver, realmente hacer un seguimiento, una auditoría y podemos ver si realmente lo que estás pagando es lo justo, pero más allá es no tienes el dinero suficiente en el banco para pagar los impuestos que te corresponden, o del mes o del año, ¿no? Y eso es algo que muchas veces nos puede generar muchos dolores de cabeza. Muchas veces se pagan más o menos y luego hay multas. Y muchas veces ni siquiera sabemos y ni siquiera quien nos acompaña, el contador de cabecera, el contador amigo de confianza, lo sabe. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que hay leyes que están constantemente cambiando, actualizándose. Hay otra idiosincrasia del latino, especialmente, no solamente el peruano, fíjense, que es que vemos los impuestos como gastos. Y realmente cuando vemos los impuestos como gastos, esto no nos ayuda. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar de buscar pagar lo menos posible, no necesariamente de una forma lícita o una forma dentro del marco de la ley. Entonces, los impuestos muchas veces no nos pertenecen. El IGB no nos pertenece. El IGB es de la SUNAT, de la autoridad. Es el impuesto al valor agregado que las autoridades de los diferentes países son los que
establecen este impuesto, que para nosotros es un impuesto indirecto, porque lo vamos pagando conforme vamos haciendo la compra de bienes y servicios, y entonces creemos que finalmente estamos generando gastos porque pagamos impuestos, y realmente no es eso, es el IGB es prestadito, y luego se lo cobramos a nuestro cliente y luego tenemos que regresárselo a la SUNAT. Y muchas veces eso no entendemos, y eso tampoco nos permite establecer buenas estrategias para poder pagar lo justo y luego no tener ningún problema cuando hacemos declaraciones. El otro tema, y que en algunos países sucede como el de Perú, lo que sucede es que el precio final que usamos aquí, usualmente, excepto en cierto rubro de servicios, eh, ya incluye el impuesto. Entonces es el precio final. Entonces decimos el precio final, y ese precio final hay una partecita que es principalmente el impuesto generar las ventas del IGB, que no nos pertenece. O sea, de los 10 supongamos, vamos a poner, de los 118 soles, en realmente lo que me corresponde a mí son 100. Los 18 soles los estoy cobrando para luego dárselos a la SUNAT. Y bueno, que después puedo descontar de lo que le he pagado a mi proveedor, y eso es otro tema, pero hay que entender muy bien eso. En algunos rubros, como decía, en algunos rubros, especialmente de servicios, usualmente se acostumbra a diferenciar el precio del precio final, el precio base, porque usualmente se acostumbra a incluir luego el IGB. Entonces, es importante considerar esto para cualquier estrategia que vayamos a aplicar, a utilizar dentro de nuestra organización. Luego, también hay una diversidad de opciones para sustentar gastos y deducirlos que desconocemos totalmente, y dependiendo del rubro en el que estamos, del negocio en el que estamos, podemos utilizar. Justamente hoy día Sandra va a explicar algunas de las muchas casuísticas que podemos utilizar en diferentes rubros para poder deducir estos impuestos y, por supuesto, pagar menos. Hay algo interesante que es, muchas veces ya sabemos, ¿no? Los que estamos en el rubro de finanzas, contabilidad, ya sabemos más o menos lo que se viene a futuro. ¿Por qué? Porque nuestro modelo contable y tributario es una copia no tal vez idéntica, pero es como una copia base de lo que pasa en otros países. Esto del CIRE en otros países lo tienen hace muchísimos años. La factura electrónica lo tienen hace muchísimos años, y que creo que aquí en Perú se implementó hace unos 8 o 10 años. La contabilidad electrónica, los libros electrónicos, todo eso que cada vez va surgiendo, y se vienen, por ejemplo, comprobantes de pagos que lo tienen otros países. Cada vez que, ¿cómo evito que realmente se haga operaciones no lícitas a través de facturas? Entonces hay un mecanismo adicional que ya viene, que es el tema de los comprobantes de pago, ¿no? Entonces, electrónicos también. Hago el pago, el cliente tiene, perdón, mi proveedor tiene la obligación de emitir un comprobante diciendo ya recibí el pago. Y eso se viene. ¿Por qué? Porque otros países lo usan. Y Perú está siguiendo sus modelos, principalmente el español, algunas cosas del modelo estadounidense. Hay algún tema también bastante interesante, que son las leyes y normativas en constante actualización, que a veces desconocemos. Lo que hoy aplica no va a aplicar en los siguientes años, y probablemente de repente hasta mañana no aplica. Hay que estar en constante actualización, y por eso necesitamos a alguien que nos esté ayudando con esto para ver qué cosas podemos aprovechar de las nuevas leyes, qué cosas deberíamos de haber ya no utilizar porque para el siguiente año no son aplicables, y esto está en constante actualización, sobre todo porque estamos en una economía principalmente informal, en donde el gobierno empieza a establecer estas estrategias para llevarnos a la formalidad. Entonces va a seguir estableciendo diferentes pautas para poder nosotros irnos de alguna forma identificándonos con un negocio, con un RUC dentro del sistema. Y este término, que lo puse entre comillas, que es una relación tóxica entre el empresario y el contador, que tal cual, en experiencias propias, experiencias de amigos, de familiares, es difícil, y es difícil de ambos lados. Y desinformación del empresario, no actualización del lado del contador, nos olvidamos de ciertas cosas de ambos lados. Me pasó en su tiempo, me olvidaba de ciertas cosas, y obviamente pues también hay una responsabilidad del lado del empresario, no solamente del contador, de ambos. Entonces, es importante que establezcamos las cosas claras,
y realmente sepamos lo que vamos a declarar, lo que tenemos que pagar mes tras mes y sobre todo en el anual. Y finalmente, y eso ya para terminar, es el tema de las proyecciones fiscales, que muchas veces desconocemos. En las grandes empresas usualmente empiezan a hacer proyecciones trimestrales, en algunos lados he visto que hacen hasta bimestrales para ir viendo cómo van con el tema de sus impuestos, para ver qué estrategia pueden ir aplicando. Entonces, esta herramienta es sumamente importante y que muchas veces no las utilizamos y esperamos a que llegue a dónde. Esperamos que llegue diciembre, en la última semana de diciembre y probablemente ya no tengamos tiempo, margen, ¿no? Para hacer alguna maniobra que nos permita estar mejor dentro del marco de la ley. Y todos estos temas, hoy día justamente Sandra nos va a platicar de casos reales, casuísticas específicas de cómo podemos deducir y reducir el tema de los impuestos. Así que, Sandra, por favor, te doy pase. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Iván. Ok, denme un momento y ahorita comparto, por favor. Muy buenas noches con todos. A ver, denme un momentito para compartir, por favor. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Y ahora sí ya podemos ver. Ok, Ah, listo. ¿Sí se ve? se volvió a reducir. A ver si. Ah, ok, a ver, dame un segundo. Ahí. Ya, ahora sí, genial. Ok, muy buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy, estamos aquí para conocer y aprender un poquito de qué medidas y qué debemos hacer realmente, ¿no? Para poder reducir nuestros impuestos, ¿no? ¿Qué nos dice, si nos dice algo la normativa, si nos indica algo la ley, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, Finefis realiza este webinar con la intención de poder brindar y trasladar este conocimiento para que ustedes lo puedan tomar y lo puedan aplicar también en sus empresas o negocios. O también si van a tomar este salto para la formalización, es importante que conozcan este tema. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a el día de hoy, aprende a reducir impuestos en tu negocio. Ok. Tenemos acá nuestro contenido y vamos a hacerlo por bloques, ¿ok? Y también vamos a brindar casos prácticos, que es la manera más adecuada para que ustedes puedan entenderlo. En este caso vamos a hablar primero sobre planeamiento tributario, ¿no? ¿Qué es un planeamiento, no? ¿Qué entendemos por esta palabra, no? Planear, ¿no? Planear regularmente es un acto que todos nosotros realizamos en el día a día, ¿no? Entonces, es muy importante realmente conocerlo. En este caso, nosotros, pues, que planeamos nuestros estudios, planeamos también lo que vamos a hacer en el día a día en nuestro negocio, planeamos también nuestras vacaciones, ¿no? Con la familia, con las amistades. Pero hay algo muy importante.
¿no? Que no debemos dejar pasar, ¿no? Y que también debemos ejecutarlo, que es la planeación tributaria, ¿no? O sea, debemos, así como planeamos nuestro día a día, también es súper importante planear nuestros impuestos. ¿Qué nos dice la norma sobre esto? ¿Nos dice algo? ¿Es permitido? ¿Es válido? Vamos ahora a hablar sobre este tema. Por tanto, podemos decir que el planeamiento tributario se trata de poder buscar medidas, ¿no? Tomar estrategias con el objetivo de reducir o eliminar nuestra carga fiscal. Sin embargo, tenemos tres grupos de familias, tenemos tres modalidades para poder realizar este planeamiento, de los cuales tenemos las siguientes, las que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Que es en primer lugar la economía de opción. La economía de opción es esta forma lícita, estas medidas que podemos optar para nosotros poder tomar decisiones informadas y que nos sirvan para reducir nuestra carga fiscal o eliminar o tomar ciertos beneficios. Sin embargo, también existen otras dos familias, ¿no? Que es uno la ilusión tributaria, que es una conducta ilícita que conlleva un tema civil administrativo. Y tenemos por último la evasión tributaria, que nuevamente es una conducta ilícita de carácter penal. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de la economía de opción, brindarles este conocimiento que ustedes deben saber, ¿no? Y qué medidas van a optar para su empresa. Lo que buscamos acá es que ustedes tomen decisiones en el presente para que sus empresas se puedan seguir sosteniendo en el futuro. De eso se trata, ¿no? Y la opción correcta es las formas lícitas, economía de opción. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que un planeamiento tributario es usar estas herramientas legales y legítimas para reducir o eliminar, en este caso, la carga tributaria, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aprovechar estos beneficios que sí nos dice el marco legal, ¿no? Entonces, se trata de esto y más allá también de cumplir con las obligaciones que nosotros tenemos con la administración tributaria en este caso. Y con esto que generamos, generamos un tema de ahorro. A continuación, ustedes van a ver la primera estrategia y acá hay algo muy importante que ustedes conozcan, ¿no? En primer lugar, es conocer la estructura corporativa, ¿no? Cómo su empresa va a ser estructurada, si en caso van a dar este salto a la formalidad, o ahora realmente pensar cómo se encuentra estructurada su empresa. En primer lugar, es importante conocer qué tipo de personería tienen, ¿no? Personería natural, personería jurídica. Si están dentro de la personería jurídica, es importante saber qué tipo societario tienen, ¿no? Están en una EIRL, se encuentran quizás en una SAC o en una sociedad anónima abierta. Es importante saber qué tipo de actividad económica voy a brindar, ¿no? ¿Qué tipo servicio, construcción, minería, ¿no? Entre otras. Y sobre esto es importante también definir en dónde voy a operar. Si voy a operar en Trujillo, voy a operar en Amazonía. Recordemos que quienes se encuentran en Amazonía tienen ciertos beneficios, otros beneficios que nos da alcance la ley, ¿no? O también si me voy a dedicar a este rubro agrícola, ¿no? Que también son otros beneficios que nos menciona la ley. Entonces, podemos decir de que el primer paso que nosotros debemos reconocer como empresarios, como emprendedores, es realmente reconocer nuestra estructura corporativa, cómo está compuesta, en dónde vamos a operar y a qué me voy a dedicar. Sobre eso recién viene el segundo paso importantísimo, ¿no? Recuerden que la SUNAT nos brinda cuatro opciones para tributar, ¿no? Cuatro opciones que a continuación les presento.
¿no? Que es estas cuatro opciones y los voy a hablar a nivel de escala, ¿ok? Empezando por el más simple al más complejo. La SUNAT nos menciona cuatro tipos de regímenes tributarios, ¿no? Que en este caso tenemos el nuevo RUS, el régimen especial, el MIPE tributario, tan conocido, y por último, el régimen general, ¿ok? Cada régimen tributario, evidentemente, la SUNAT, pues lo adapta con ciertas limitaciones, ¿no? Tanto de los ingresos, de los egresos. Por ejemplo, en el nuevo RUS nos indican que no pueden estar las personas jurídicas, ¿no? También nos indica que hay límites, ¿no? Que no podemos pasar de los 8.000 soles o no podemos, mensuales, o no podemos superar los 96.000 soles anuales, ¿no? También nos dice de que no podemos pasar cierto valor en nuestros activos. Bueno, como nosotros sabemos, la SUNAT en cada régimen que tenemos para tributar en rentas de tercera categoría, me refiero a las empresas, no sean personas naturales o personas jurídicas, nos ponen estos límites que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Ok? No solamente el contador, sino también es importante que el empresario tenga estos conocimientos, ¿ok? Para saber si todo va bien. Después de este régimen que es el RUS, el nuevo RUS, que significa régimen único, simplificado, ¿no? Es simple, ¿no? La palabra lo dice todo. Para aquel microempresario que quiere dar este primer paso a la formalización, ¿qué corresponde? Nuevo RUS, ¿ok? Nosotros como nuevo RUS nos damos cuenta que hemos superado los límites de los ingresos o de los egresos, entonces tengo que dar este siguiente salto, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente salto? ¿Cuál es el siguiente régimen que yo debo tomar? Régimen especial, ¿no? La SUNAT nos dice, bueno, perfecto, pasaste ese límite del nuevo RUS, migra al régimen especial, te dice. ¿Para qué? Para que sigas tributando, o sea, para que me sigas pagando el impuesto que me tienes que dar, te dice la SUNAT. ¿Ok? Y en este caso nuevamente conocemos bajo esta tabla, que debemos conocerla muy bien y que no se preocupen porque después ya con Brigitte vamos a ver para poder compartirles esta información. ¿No? Pero ¿qué es importante acá? Es importante, por ejemplo, también no superar ciertos límites que nos indica la SUNAT, ¿no? Como por ejemplo, no superar el tema de los ingresos o gastos anuales en aproximadamente 500.000 soles anuales, ¿ok? Sandra, ¿qué pasa si supero? Me doy cuenta que he superado en el 2023 el tema de mis límites de ingresos o gastos. Ok, nuevamente damos el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El régimen MIPE tributario, ¿no? El régimen MIPE tributario ya es para tener más robustez, ¿no? ¿Qué te dicen acá? Acá te dicen que el límite de ingresos y gastos, hablamos de 1.700 UITs, que al año 2024 equivale casi a 8.700.000 soles anuales, que tú te puedes acoger a este régimen, ¿no? Por último, si llegamos a superar esta valla, pues sí tomamos ya el último régimen tributario que nos indica la SUNAT, que ya son para los grandes, ¿no? Para las grandes empresas, ¿no? Que es el régimen general en donde acá no existen límites. Ok, perfecto. Una vez que yo conozco mi estructura tributaria y en base a mi estructura tributaria opto por tomar el régimen que tiene que ceñirse a mi estructura, a mi movimiento, a mis compras, a mis ventas, una vez que hago eso, escojo este régimen que se va a adaptar y que me va a beneficiar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Que también es algo importante, que justamente en este PPT lo menciono, cada régimen tributario, más allá de límites, la SUNAT también nos dicen que hay actividades excluidas solamente para dos tipos de régimen, que es el RUS y que es el régimen especial. Un ejemplo rápido, si yo me dedico, por ejemplo, al tema de comercialización de combustible, ¿puedo acogerme al nuevo RUS? La SUNAT te dice que no. No puedes acogerte al nuevo RUS.
¿Ok? ¿Me puedo acoger al régimen especial? Tampoco me puedo acoger al régimen especial. ¿Dónde me tengo que acoger entonces si me voy por un tema de orden de régimen tributario? Tendría que ser al MIPE tributario. Como sabemos, cada régimen ya tiene obligación, ¿ok? Y a continuación, para hacerlo esto más práctico y entendible, justamente les voy a mostrar el siguiente cuadro. A ver, este cuadro, ¿qué es lo que nos menciona? Nos menciona la importancia de saber elegir un régimen tributario, la obligación que yo tengo cuando elijo un régimen tributario y qué pasa si tomo un régimen incorrecto, qué pasa si me acojo a un régimen incorrecto. Bueno, a continuación, justamente ustedes ven acá los cuatro regímenes tributarios y ¿qué nos dicen? Si nosotros estamos en el nuevo RUS, nos dan dos categorías, ¿no? Si nuestros ingresos o nuestras compras no superan los 5.000 soles, voy a pagar una cuota fija de 20 soles mensuales. Pero si supera de los 5.000 hasta los 8.000, ¿qué nos dicen? Que mi cuota fija es 50 soles. ¿Qué nos dicen de manera anual? Que no debemos superar los 96.000. Perfecto. Ahí termina todo, ¿no? Eso es lo que tiene que ser un microempresario, este emprendedor que está dando este paso, que tiene que hacer acogerse al nuevo RUS, ¿no? Siempre revisando que la operación o la actividad no esté excluida en este régimen. Segundo lugar, tenemos el régimen especial. En el régimen especial, ¿qué obligación tenemos? Todos aquellos empresarios que están en esta reunión, o aquellos emprendedores o colegas también que están presentes acá, es importante conocer cuál es la obligación que nosotros damos cuando un contribuyente se acoge al régimen especial. En primer lugar, tiene dos obligaciones, ¿no? El de pagar el IGB, que es el 18%, que bajo un control de tu IGB de ventas menos tu IGB de compras, si tu IGB de ventas es mayor, pagarás la diferencia. Si tu IGB de compras en este mes, tus compras fueron mayores a tus ventas, entonces tienes un crédito fiscal. Pero ¿qué otra obligación tienes aparte de pagar el IGB? Tienes la obligación de pagar la renta mensual. En este caso, en el régimen especial, la renta mensual se hace en base a los ingresos, ¿ok? Los ingresos que en este caso, ¿qué nos dice la administración tributaria? Nos dice que tú, contribuyente, estás obligado a pagarme el 1,5% de tus ingresos, ¿ok? Esos son dos. Acá es obligatorio realizar renta anual. No. ¿Qué nos dice cuál es la obligación que tiene el contribuyente que está acogido al régimen especial? Es declarar el IGB mensual. El PDT IGB renta que se le conoce, ¿no? Es declararlo, ¿no? Y en eso vemos qué impuestos tenemos por pagar. Después, el MIPE tributario y el régimen general, acá ya existe otro tipo de obligaciones. Como por ejemplo, más allá de también pagar el IGB y renta, acá nos dice la SUNAT que estamos obligados a realizar dos declaraciones como mínimo, que es la mensual, IGB renta, y que es la anual. Acá sí estamos en obligación como contribuyentes, escúchame por favor, amigo empresario, amigo emprendedor, es importante que tengas en cuenta esto, ¿no? La obligación que tienes de realizar tus declaraciones mensuales y aparte la declaración anual. Las declaraciones mensuales, recordemos, algo importante, la SUNAT siempre lo tiene publicado en su página, en su portal, las fechas de declaraciones mensuales según el último dígito de RUC. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes conozcan eso, que siempre lo tengan en cuenta para que siempre le mencionen a su contador cuáles son las fechas límites por si no respeten ese plazo. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto estas obligaciones que nosotros tenemos como contribuyentes, es importante mencionar algo, ¿no? Ahora vamos cuáles son las consecuencias, ¿no? Si nosotros llegamos a escoger un régimen incorrecto, ¿no?
Nosotros le mencionamos esto porque bajo la experiencia que tenemos con los clientes que llevamos, lamentablemente el no tener un buen asesoramiento ha hecho que paguen más, ¿no? Y a continuación les brindamos un ejemplo. Por ejemplo, en el régimen general y en el régimen MIPE, ustedes pueden ver algo simple, ¿no? Como un estado financiero muy simple, un estado de resultados. En este caso, se dice que la empresa ha tenido 60.000 soles de ingresos, un costo de ventas, ¿no? De 25.000 soles y eso te da una utilidad bruta de 35.000 soles. Aparte, esta empresa ha tenido también gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros por un total de 4.700. ¿Qué significa eso? Tu utilidad bruta, le restamos todos estos gastos que ha incurrido la empresa durante un periodo, durante un ejercicio fiscal, y nos da como utilidad neta 30.300 soles. ¿Ok? En base a esos 30.300 soles, entonces vamos a sacar el cálculo para que ustedes puedan saber y puedan conocer el impacto que tiene el no saber escoger un correcto régimen. Si la empresa, por ejemplo, es una empresa que se dedica al rubro, es una empresa que se dedica al rubro es una barbería, por ejemplo, ¿no? La barbería, lamentablemente, por un mal asesoramiento, lo acogieron al régimen general. Tuvo 60.000 soles de ingresos y los gastos que anteriormente les comenté, en donde tiene una utilidad de 30.300, pero ¿qué nos dice este régimen? ¿Cuánto pagas de impuesto a la renta anual? El coeficiente que se paga por este régimen es uno de los más altos, que hablamos del 29.5% de la utilidad. ¿Qué significa? Que yo tendría que pagar 8.938 soles, ¿no? 8.938 es lo que le pertenece a la SUNAT, es lo que nos dice la SUNAT. Pero me doy cuenta, SUNAT, de que no era el régimen correcto, lo lamento, te dice SUNAT. Tú te acogiste a este régimen y es lo que me tienes que dar. ¿Ok? Fin de año se paga. Muchas veces, ¿qué pasa acá? Pasa de que, pues, lamentablemente no contamos con ese dinero, ¿no? Pero por malas decisiones, por mal asesoramiento, pues terminamos pagando estos impuestos en donde vemos que empresas, la SUNAT, por ejemplo, no se olvida de las deudas que se tiene con ellos, ¿no? Ellos siempre te van a cobrar por varias maneras, ¿no? Por último, embargando tus cuentas, ¿no? Entonces es algo de mucho cuidado. O por último, accediendo a fraccionamientos, ¿no? Que al último resulta siempre, pues definitivamente quitándonos mucho esta liquidez, ¿no? Este dinero que nosotros necesitamos para reinvertirlo en nuestra empresa. Bueno, ¿qué pasa si bajo ese mismo ejemplo, ¿no? De esta persona que tiene su barbería, ¿no? Que es lo que hemos dicho, no se acogió al régimen general, sino se acogió al régimen MIPE tributario. Como MIPE tributario, bajo ese mismo ejemplo, bajo esos mismos datos de ingresos y gastos, ¿no? Y esa misma utilidad, ¿qué te dice el régimen MIPE? El régimen MIPE te dice que hay una gradualidad del pago de la renta, ¿no? Que por las primeras 15 UITs me pagas el 10% y por la diferencia me vas a pagar el 29.5%. Bueno, como vemos acá, los 30.300 no superan estas 15 UITs y estamos hablando que vamos a pagar el 10%, o sea, vamos a pagar 3.030 soles. En el régimen general me obligaban a pagar 8.900. En el régimen MIPE ya no pago 8.900. ¿Cuánto pago? 3.030 soles, ¿no? Entonces ahí vemos una diferencia solamente entre el régimen general y el régimen MIPE. Sin embargo, vamos a seguir hurgando en este caso. Esta barbería pudo muy bien adaptarse a un régimen especial. ¿Por qué? Porque está dentro de los límites, porque no es una excepción de la actividad para que pueda acogerse aquí. Entonces sacamos nuevamente un cálculo, ¿no? Si bien es cierto, aquí en este régimen no estamos obligados a pagar un impuesto a la renta anual, pero sí uno mensual en base a los ingresos.
Entonces hacemos un cálculo simple. Si mis ingresos al año fueron 60.000 y sobre esto me dice la SUNAT que yo tengo que pagar el 1,5, entonces al año yo habré pagado 900 soles, ¿no? Y ahí sí pues se siente la diferencia mucho más fuerte, ¿no? Entonces, del régimen general de 8.900 a un régimen especial que pude realmente acogerme, pero por una mala decisión no lo hice, entonces sí vemos ahí una fuerte diferencia, ¿no? Como de 8.000 soles de diferencia, ¿no? Que le hemos pagado a la SUNAT y pudimos quedárnoslo nosotros. Por último, si estás muy bien asesorado, pues te dirá, oye, no, un momento, tú como barbería te puedes adaptar muy bien al nuevo RUS, te lo permite la administración. Dentro de los regímenes tributarios, tú te puedes adaptar acá. Es más allá de poder, debes adaptarte acá, porque lo que buscamos es de que el contribuyente pague lo que debe pagar. No, no lo que la SUNAT quiere o lo que el contador quiere, ¿no? Sino lo que debemos realmente pagar de acuerdo a lo que nosotros operamos, ¿no? En base a nuestros ingresos y gastos. Entonces, si yo me hubiese acogido al nuevo RUS, ¿cuánto hubiese pagado? Hubiese pagado mi cuota mensual de 20 soles, ¿no? O de 50 soles y estaría pagando al año un monto total de 240 soles. Entonces, acá tenemos evidentemente uno de los ejemplos más comunes, ¿no? Que nosotros de los casos que tenemos, ¿no? De emprendedores, de empresarios, ¿no? Que lamentablemente no fueron muy bien asesorados y se acogieron a regímenes tributarios incorrectos, ¿no? Llegando a pagar altos montos de dinero y pues acá la SUNAT, una vez que tú te acoges a un régimen, la SUNAT, tú no le puedes decir a la SUNAT, me equivoqué, lo corrijo, no. Y a continuación vamos a ver si ustedes ahora se han dado cuenta de que evidentemente no están en el régimen correcto. ¿Qué nos dice la SUNAT? La SUNAT nos dice, ¿podemos cambiar de régimen o no podemos cambiar de régimen o nos quedamos ahí para siempre y prefiero mejor cerrar la empresa y abrir una nueva, ¿no? ¿Qué nos dice la SUNAT sobre esto? ¿Qué nos dice la ley? Bueno, a continuación en la parte de abajo ustedes pueden ver las diferencias, ¿no? Que existe cuando no hemos escogido un régimen correcto y muchas veces llega a ser como un pago en exceso de 8.600, 700 soles, ¿no? ¿Qué nos dice la SUNAT? Sandra, en base a esta explicación me he dado cuenta que lamentablemente no estoy en el régimen correcto. ¿Qué puedo hacer? La SUNAT nos dice que sí se puede generar el cambio, pero ¿de qué manera? Nuevamente, ¿de qué manera nos permite generar? Si nosotros somos y estamos acogidos al nuevo RUS y queremos migrar a un régimen tributario mayor, la SUNAT te dice que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? En cualquier periodo del año lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Bueno, porque ahí no está la gracia, ¿no? El tema es qué pasa si yo por error me acogí a un régimen mayor y pude acogerme a un régimen menor. ¿Qué te dice la SUNAT? La SUNAT te dice, ok, ¿sabes qué? No puedes cambiar ahí en cualquier periodo del año, te dice, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Es esperar hasta enero del próximo año para que con tu primera declaración tú puedas generar este cambio. ¿Qué significa eso? Significa que durante el mes vigente, pues lamentablemente vas a tener que seguir pagando y asumiendo esa obligación por el régimen incorrecto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá con el tema de estos cambios de este el régimen tributario, que es muy importante. Nuevamente, recopilando para las últimas personas que se están uniendo a este webinar, primero, tengan en cuenta, reconozcamos muy bien cuál es nuestra estructura tributaria, ¿no? Qué tipo de sociedad vamos a formar, qué tipo de régimen de personería vamos a tener, en dónde vamos a operar y qué actividad vamos a realizar. El segundo paso, súper importante y que estén de la mano con un asesor, es sumamente importante que estén de la mano con un asesor. ¿Para qué? Para que en base a esta estructura tributaria ustedes recién puedan elegir el régimen. Tengan en cuenta una cosa,
yo no los aconsejo, si bien es cierto, ahora hay mucha dinámica para aperturar el tema del RUC, ¿no? Que se puede hacer desde la app de Sunat. Sin embargo, les recomiendo mucho que si bien es cierto, ahora todo se puede hacer con un clic, ¿no? Es importante que sí busquen una asesoría realmente para que puedan escoger el régimen correcto. También tenemos casos en que se han ido a aperturar, pues, RUC y que hace la SUNAT, pues la SUNAT muchas veces te manda un régimen mayor, ¿no? Entonces, mucho cuidado por ahí. Este es el segundo punto que deben tener en cuenta, escoger el régimen correcto, ¿ok? Las personas que están en este webinar, es importante que si van a dar este paso de emprendimiento o van a aperturar otra empresa, ustedes vayan con esto al contador o a su asesor, ¿ok? Ahora, otro de los puntos importantes y otro de los beneficios que nos da en este caso la norma son los gastos deducibles, ¿no? ¿Quiénes pueden tomar estos gastos deducibles? Estos gastos deducibles van dirigidos mayormente para el régimen tributario del MIPE y también del régimen general. Pero Sandra, ¿no? ¿Qué son los gastos deducibles en este caso, no? Los gastos deducibles son en todos los gastos que realmente incurre una empresa, ¿no? Que son necesarios para el mantenimiento, en este caso, de su fuente, ¿no? O para generar el tema de la productividad. Sin embargo, ¿qué nos dice, qué nos dice acá la normativa, ¿no? Justamente acá los estoy mostrando el tema de los gastos deducibles. El gasto tiene que ser muy importante, que todo gasto que realicemos, ¿no? Dentro de la empresa realmente tengan una vinculación con la actividad que ésta realice. Ok, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos realmente muchos desfases, ¿no? Lamentablemente no sabemos cómo deducir estos gastos. Ahora, dentro de los gastos que hay mucho, que justamente en la parte inferior de este PPT les estoy mencionando en la ley, ¿no? Para quien quiere por ahí tomarse un tiempo, ¿no? De leer este tema, este artículo, es el artículo 37 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Acá nos menciona todos los gastos deducibles, pero también nos menciona algo súper importante, ¿no? Que es el tema también de los límites, ¿no? Ahora, eso es un tema ya un poco más a minuciosidad, sin embargo, sí quiero resaltar algo que es lo más común, los errores más comunes que cometen los emprendedores, los empresarios y algunos contadores al no saber realmente cómo deducir este gasto. Uno de los gastos que regularmente no se deduce son los gastos de alquiler de local. ¿Dónde operamos, no? Muchas veces empezamos operando en nuestra casa, ¿no? Tomamos un espacio de la casa para saber operar, para ahí instalar una oficina, una pequeña oficina, o atender a los clientes, quizás, ¿no? Pero muchas veces ese gasto nosotros no lo asumimos como empresa, ¿no? No tomamos este gasto de local o un gasto vehicular también, ¿no? Nos movilizamos en un auto que puede ser nuestro, pero si yo soy el gerente también puedo realizar un contrato, ¿no? De alquiler de vehículo, que tampoco regularmente no lo hacen. Si nosotros realizamos estos gastos de alquileres a la vez, podemos también asumir los servicios básicos como luz, agua, teléfono, ¿no? Que también perdemos ese derecho, ¿por qué? Por no saber deducir el gasto. Otros gastos comunes que cuesta también reconocer son los gastos de personal, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, nos cobramos, nos tomamos como un sueldo, sin embargo, nos cuesta mucho el tema de la formalización de estos, ¿no? Y perdemos el beneficio de poder pagar menos impuesto a la renta. Tenemos las planillas de movilidad. ¿Las planillas de movilidad qué es? Las planillas de movilidad es si yo tengo una planilla en mi empresa de 2 o 3 trabajadores y yo indico a mi colaborador de almacén o mi colaborador administrativo, yo le pido que vaya a realizar
ciertos encargos o ciertos trámites fuera, esa movilidad de trasladarse de un punto a otro, la SUNAT nos dice que también es deducible con ciertos parámetros, ¿no? Que no superen los 41 soles por día, por trabajador, por ejemplo, ¿no? Que debemos tener en cuenta, pero la SUNAT nos dice lo puedes deducir. Tenemos también los gastos de viaje, los gastos de representación, los gastos por capacitación, que también está permitido la deducción. Muchas veces en las empresas eh, tenemos también gastos por temas de albañilería, por gastos de reparación de gasfitería, ¿no? Entonces nos cuesta mucho también solicitar este tema de los honorarios, ¿no? De estas personas que nos ayudan, ¿no? Y también tenemos que ya estamos muy próximos, ya nos falta muy poquito, ¿no? Que son los gastos de aguinaldo, ¿no? El tema del pago, la canasta que entregamos a los colaboradores regularmente en las quincenas, ¿no? Del mes de diciembre, ¿no? Las actividades que también realizan las empresas para sus trabajadores, una cena, muchas veces una reunión, ¿no? Almuerzos, ¿no? Esos son gastos de aguinaldo, ¿no? Entonces, eso también que nos dice la norma son deducibles, ¿no? Con ciertos parámetros que tienes que conocer, pero son deducibles, ¿no? Y que regularmente los mencionamos por experiencia, por nuestros clientes, en donde hemos tomado las contabilidades y nos damos cuenta, pues, que años pasados vienen pagando impuesto a la renta, ¿no? O vienen pagando muchas veces un IGB porque no suelen o desconocen que sí puede y sí está permitido las facturas para poder deducir este gasto y reconocerlos y anotarlos en nuestro registro de compras. Entonces nos damos cuenta qué es lo que pasa, que vienen pagando impuestos, ¿no? Pierden el tema del apalancamiento, de la liquidez, de la solvencia, ¿no? Y muchas veces vemos, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el emprendedor, por qué el microempresario quiebra, ¿no? O sea, muchas veces es por desconocimiento y por un mal asesoramiento, ¿no? Entonces, a continuación, para hacer este tema de gastos deducibles entendibles a ustedes, vamos a graficarlo con un ejemplo. Ok, a continuación ustedes ven la empresa ABCSAC, se dedica al alquiler de equipos, ¿no? Y está inscrito en el régimen general, ¿no? Y presenta sus estados financieros, en este caso, vamos, estamos haciendo una proyección al 31 de diciembre del 2024. Acá nos dicen que como ingresos tienen 90.000 soles y como gastos, sean administrativos, operativos, de venta o financieros, tiene en total 30.000. Acá es algo simple, tus ingresos menos tus gastos durante el ejercicio, te sale la utilidad, ¿no? Te da como resultado la utilidad. Y la utilidad en este caso vemos que es 60.000 soles. Nuevamente, si esta empresa se acogió al régimen general, ¿qué te dice? Que tienes que pagar un 29,5%. ¿Que estamos hablando de cuánto? El 29,5% de tu utilidad, de los 60.000 soles, que estamos hablando de 17.700 soles que tendríamos que pagarle a la SUNAT entre los meses de marzo a abril, ¿no? Que es donde se declara, ¿no? Este impuesto. Y bueno, irregularmente, pues este dinero es lo que no tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos conlleva fraccionamientos y si, pues, que nos quitan evidentemente un tema de liquidez. O por último, lo dejamos muchas veces ahí como pendiente de pago y viene el tema ya de las cartas, las inductivas, las cartas coactivas. Por último, viene el tema de los embargos a las cuentas, ¿no? Este es el primer estado financiero que nosotros observamos. ¿Y qué es lo que vemos a continuación? Al momento de nosotros realizar una rápida auditoría para ver los hallazgos que podemos encontrar, ¿qué figura acá? Me doy cuenta que esta empresa ABC SAC, me doy cuenta que el gerente, en este caso, o el dueño de esta empresa, me doy cuenta que se viene cobrando un sueldo mensual, ¿no? 2.200, pero nadie le dijo que podría formalizar esto mediante una planilla y obtener un gran beneficio. Entonces, este gerente, nosotros vemos que tiene un sueldo de 2.200 y aparte, en la formalización va a tener que pagar el de salud los 198.
Esto al año, por 14 remuneraciones, tenemos un gasto total de 33.572. Este es el primer hallazgo que nos dimos cuenta al momento de realizar una auditoría. El segundo hallazgo, nos dimos cuenta que en donde está operando esta empresa muchas veces es o en su casa, ¿no? O por último puede haber alquilado un espacio en donde está pagando 1.500 soles, pero los paga por fuera, ¿no? Sin exigir la formalidad del caso. ¿Qué se necesita acá? ¿Qué nos dice acá la ley, ¿no? Con el tema del sustento para que pueda ser deducible este gasto, nos dice que se tiene que realizar el contrato de alquiler y se tiene que realizar el pago del impuesto como tal, ¿no? Tiene que ser este también bancarizado. Entonces, nuevamente, bajo una asesoría le decimos, espera, regularicemos este gasto que tú ya lo haces, pero no lo puedes deducir porque no estás cumpliendo con lo que te dice SUNAT. Hagamos un contrato de alquiler notarialmente. Se regulariza el tema del contrato de alquiler y esto que nos demanda un gasto de alquiler de 1.500 mensual por 12 meses al año, nos damos cuenta que es un total de gasto de 18.000 soles. A continuación, con esos dos hallazgos, para hacerlo sencillo la explicación y que ustedes entiendan, que nos damos cuenta que la empresa, en este caso, decide hacer un planeamiento tributario, ¿no? Decide prever, tomar acciones antes de que cierre diciembre y ver qué medidas podemos tomar. A continuación nos damos cuenta de que los ingresos siguen siendo los mismos, 90.000 soles, pero el gasto que anteriormente era en el PPT anterior, si ustedes pudieron observar, era de 30.000. Regularizando la planilla y regularizando el tema del contrato de alquiler, nos hemos dado cuenta que esta empresa puede deducir no solamente 30.000, sino 81.572. ¿Qué significa eso? Significa que la utilidad es 8.428 soles y sobre eso debería pagar solamente el impuesto a la renta anual, que es el 29.5%, 2.486. Acá tenemos el comparativo, ¿no? El anterior, ¿cuánto sin haber ejecutado un tema de planeamiento? ¿Cuánto pagó? 17.700 soles. Pero decidió asesorarse, ¿no? Y decidió realizar un tema de planeamiento tributario. Esto significa planeamiento tributario, ¿no? Realmente revisar, ¿no? Realizar, ser minuciosos con el empresario, con el emprendedor, realmente de reconocer y listar estos gastos, ¿no? Y ver que estos gastos realmente puedan ser, puedan darse dentro del marco de la ley. ¿Qué es lo que nos dicen acá? Realiza un contrato de alquiler, ¿no? La SUNAT te dice, si tú lo realizas notarialmente y pagas el impuesto, tú lo puedes deducir ese gasto, que ya lo haces, pero por no legalizarlo o formalizarlo como tal, por desconocimiento, perdiste todo ese derecho de deducción. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Que de 17.700 soles, lo incorrecto, realmente lo correcto fue 2.486. Eso significa un ahorro de 15.213 soles, ¿no? Que uno puede seguir tranquilo, lo puede reinvertir en la empresa y puede seguir la empresa operando. Ahora, acá es bajo un supuesto de que lamentablemente nos dimos cuenta que pudo estar en otro régimen como el MIPE tributario, en donde realmente tenía que pagar 843 para ser exactos, ¿no? Y acá significa un ahorro de 16.000, casi 17.000 soles, ¿no? 16.800 soles. ¿Qué nos dice este ejemplo, no? Muy claro, ¿no? Que es importante, en primer lugar, ¿no? Listar sus gastos, ¿no? Ustedes como empresarios, como dueños, ¿no? De su negocio, es importante de que ustedes empiecen a listar todos sus gastos, cuáles son los gastos en los que ustedes incurren. Y en segundo lugar, es ver qué gasto mi contador sí lo está considerando y qué gasto no está considerando. Nosotros hoy día, al día de hoy, ya casi quincena de noviembre, los que tienen su empresa, sus negocios, ¿no? Quienes tributan a la SUNAT, al día de hoy ya deberían tener una proyección de su renta anual.
Eso también significa planeamiento. ¿Ok? Planeamiento es prever, ¿no? Es ver qué podemos hacer ahora y que no nos tome nada por sorpresa, ¿no? Entonces, el día de hoy ustedes ya deberían haberle exigido, o por último, su contador, haberles abordado a ustedes de cómo va a ser su pago de impuesto a la renta y realmente si están preparados para asumir ese pago, ¿no? De 15.000, 17.000, 8.000, 4.000, qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente, o si no están preparados y vamos a esperar diciembre que termine el ejercicio, ahí sí preocupémonos. Ahora, muchas veces también acá lo que se trata es de realizar un planeamiento bajo una economía de acción. Por favor, no elijan ni la ilusión ni la evasión, porque en el presente puede parecer y simular un beneficio, pero cuando exista una auditoría, les va a tener mucho perjuicio, ¿no? No solamente en el tema de empresa o las deudas que puedan tomar, o hasta un tema civil, administrativo, penal, sino también muchas veces un tema de reputación comercial, ¿no? Entonces sí es muy importante que puedan reconocer este punto. No sé si hasta ahorita, Brigitte, me puedes dar algún alcance y si hay preguntas para ir respondiendo antes de ir al último bloque, que es el régimen laboral, para que puedan conocer los que están presentes en este webinar. Así es, Sandra. Hemos estado tomando nota de las dudas, consultas que han venido teniendo los participantes. Por ahí te voy a dar lectura de algunos. Eh, Primero nos ha preguntado Johan, nos dice, en el nuevo RUS, ¿el máximo ingreso permitido es 8.000 incluido o sin IGB? No, recordemos que quienes están en el nuevo RUS es el total, ¿no? Lo que tú pagas o lo que tú, en este caso, tienes los gastos, ¿no? Joel, creo que se llamaba. Johan, Johan, perdóname, Johan. así es. Recuerda que tienes que tener acá consideración de dos puntos, ¿no? Que tus ingresos o tus gastos no superen mensualmente los 8.000 soles. Del total hablamos, ¿no? El total, o sea, incluido el IGB, ¿no? Para entenderte mejor. O sea, es el monto total, ¿no? Entonces, es importante de que no superes estos dos tramos. En caso de superar los tramos, sí es importante que empiezas a ver el siguiente régimen. Ojo, acá hay algo muy importante, ¿no? En algún momento alguien me preguntó, si yo me doy cuenta que he superado en un mes, ¿no? Me dicen, Sandra, me dicen, espero a que la SUNAT se dé cuenta para cambiar el siguiente régimen o yo mismo lo hago, ¿no? Entonces, acá lo que se debe hacer es que si nosotros hemos superado esa valla de los 8.000 soles mensuales, es importante que nosotros hagamos el cambio sin esperar que la SUNAT nos mande una carta o una notificación de que se dieron cuenta de que hemos superado. ¿Por qué? Porque la SUNAT lo que te va a decir es rectifícame los periodos anteriores en donde superaste, ¿no? Entonces, y ahí sí va a ser peor, porque vas a generar una rectificatoria y vas a pagar una multa, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa si durante el año puede ser también que en unos meses superaste los 8.000 soles y eso demandó a que cambies de régimen? Sin embargo, es importante que al final del año, si no llegaste a superar los 96.000 soles, puedes nuevamente acogerte al RUS a partir de enero, ¿ah? O sea, eso también lo puedes hacer. No significa que como que en un mes superaste y tuviste que migrar a otro régimen, te quedas en ese régimen. No. Si tú al año le dices a la persona, yo superé unos cuantos meses al año, pero no superé los 96.000 anual, entonces me quiero regresar al RUS, tú te puedes regresar al RUS con tu declaración de enero, recuerda, de enero del ejercicio fiscal. ¿Tienen alguna otra pregunta, Johan, o no sé, Brigitte, para ir respondiendo? Sí, Sandra, comentarte que también le hemos dado respuesta a Rosy, que nos había comentado si es posible iniciar, por ejemplo, en un régimen y si la empresa va creciendo, se puede hacer un cambio. Justo nos acabas de dar respuesta a la pregunta también.
Wilter nos pone, ¿los gastos deducibles también se pueden hacer en la declaración mensual? Por supuesto, recordemos, es una buena pregunta, ¿no? Los gastos deducibles es importante anotarlos en el registro de compras, ¿no? En el libro de registro de compras, ¿no? Entonces, hay gastos deducibles que sí son de manera mensual y hay otros gastos como un contrato de alquiler, un contrato vehicular, ¿no? Que eso sí lo tomas, o en este caso el contador o el asesor, ¿no? Lo toma en tu renta anual, lo tiene que considerar. Cuando realicen la renta anual, por favor exijan que se les presente esos estados financieros y que se les expongan esos estados financieros. O sea, no solamente acepten lo que el contador les dice, sino pidan ustedes una exposición de sus estados financieros para que lo puedan analizar. Porque no hay nadie más que el empresario, que el dueño de la empresa realmente reconozca sus gastos, ¿ok? Entonces es muy importante eso, pero evidentemente sí es súper importante aquí que esos gastos sean anotados de manera mensual. Listo, muchísimas gracias, Sandra. Tenemos otra pregunta de Jordan. Nos pone, buenas noches, doctora. Si tengo un activo, máquina, ya totalmente depreciado, pero continúa aún en servicio, le compramos repuestos, estos son deducibles aún cuando el activo está totalmente depreciado. Sí, recordemos acá una cosa, ¿no? Que cuando mi activo está depreciado, pero yo le he dado mejoras, es importante que estas mejoras sí puedan ser ingresados dentro de tu cálculo de tu depreciación y de tu activo. Las mejoras incrementan el valor, recuerden una cosa, las mejoras siempre van a incrementar el valor del activo y es muy importante considerarlo también. Listo, seguimos respondiendo cada una de sus dudas. Rosy nos pone, el tema sería el sustento de esos gastos. Por ejemplo, si se alquila un inmueble para vivienda, pero se usa para un fin comercial también, ¿cómo podemos hacer? A ver, si se alquila, perdóname, ¿me puedes volver a Y repetir? claro, si se alquila un inmueble para vivienda, pero se usa para fin comercial también, ¿cómo podemos hacer? Ahora, eso es muy importante porque el alquiler ahí tendría otras preguntas que hacer, como por ejemplo, ¿no? Si este contrato de alquiler es de la misma dueña y el empresario como tal, ese es un punto. Otro punto es también que dentro de un contrato de alquiler se especifique qué espacio se está alquilando. Porque si esta casa ya está alquilada, es importante que en el nuevo contrato de alquiler, evidentemente se especifique que estoy tomando un espacio para ahí operar, en este caso comercialmente, ¿no? Entonces, ahí tendría que ser, Rosy creo que está levantando la mano, a ver, quizás nos pueda aclarar un poquito quién está haciendo este contrato de alquiler. Sí, claro, le damos la apertura a Rosy para que pueda conversar contigo, Sandra. Dale, Rosy, te escuchamos. Hola, buenas noches, Sandra. Sí, mira, por ejemplo, yo estoy con la meta ahorita de alquilar un departamento en Lima, pero bueno, los departamentos en Lima son bastante costosos, ¿no? Están por encima de los 3.000 soles mensuales y me sale más a cuenta alquilar un depa con dos habitaciones, una habitación para vivienda y la otra pues para uso comercial, pero sé muy bien que si yo le digo al propietario que voy a hacerlo con un fin comercial, Va a ser no me va más. a dejar a 3.000, sino me va a querer a subir a 4.000 o hasta más. Entonces, ese es mi duda, Sí, ¿no? sí, en este caso ahí sí hay un conflicto, evidentemente. Yo pensé que era el tuyo, el departamento o de un familiar, pero evidentemente al presentarse esta situación, Rosy, lo que yo te puedo aconsejar es lo siguiente, ¿no? Se pueden tomar otras medidas también para nosotros poder considerar ese gasto, ¿no? Sin ningún problema. Hay otras medidas que se puede tomar, sí, para asumir ese gasto, porque entiendo de que, como tú dices, una parte, un espacio va a ser dedicado para este tema comercial, ¿no? Entonces, sería bueno, y en interno sí te invito a que te puedas sumar o comunícate en interno con nuestro equipo y te podemos dar las estrategias correctas para que lo puedas considerar. Pero evidentemente
existen estrategias que sí puedes tomar para considerar el tema del gasto y poder deducirlo dentro de tu declaración. Muchas gracias, Sandra. Sí, porque algo más te iba a decir, ya me olvidé. Pero bueno, gracias. Nada, gracias a ti, Rosy. Bueno, Bueno, seguimos sí. para no demorarnos mucho y de Ah, ahí vamos a seguir abordando con las ah, preguntas. genial, genial. Ok, vale, voy a compartir. Vamos a al último bloque también de esta ponencia y voy a compartir, denme un momento. Ok, a ver, vamos a... Ok. Ahí está. Bueno, como último bloque, que también es importante que puedan considerar aquellos empresarios o empresas que ya tienen una planilla, es importante también que puedan considerar de que existe otro beneficio, ¿no? Mucho más allá de los regímenes tributarios a escoger, de los gastos deducibles que debemos considerar, hay otro beneficio que nos brinda como empresa, que es el también poder acogernos a un régimen laboral especial, ¿no? Que es el REMIPE. Que acá es importante considerar el registro, ¿no? Para yo poder acceder a este beneficio, ¿qué tengo que considerar? El tema del registro, registrarme en la micro y pequeña empresa, en la REMIPE hay una opción en el Ministerio de Trabajo para poder acceder acá a esto. Segundo, también es revisar qué gastos, qué conceptos remunerativos y no remunerativos debo conocer para poder yo, en este caso, aplicar a mi planilla, ¿no? Y brindar este beneficio a mis colaboradores, que también son deducibles, ¿no? Y por último, es revisar la modalidad de contratación. Ojo, no todo requerimiento de personal implica una contratación laboral. Me refiero a que no implica necesariamente un contrato de trabajo, ¿ok? Y acá es sumamente importante revisarlo. Yo puedo tomar también freelancer, personas o en este caso especialistas por recibos por honorarios, conociendo muy bien el marco, qué es lo que nos dice el marco legal, ¿ok? Evidentemente nosotros al reconocer muy bien estas modalidades de contrataciones, va a hacer de que nosotros tributemos de manera diferente, ¿ok? Les voy a mostrar a continuación cuáles son estos beneficios que nos da el poder acogernos al régimen laboral, ¿no? Para MIPES, ¿no? ¿Cuál es este beneficio? Y ustedes en este cuadro lo van a poder, lo están viendo. Si nosotros nos llegamos a inscribir en la microempresa, y nuevamente, ¿no? Hay parámetros, hay límites, ¿no? Pero si nosotros nos acogemos como en microempresa, ¿cuál es la ventaja, no? La ventaja es que acá te dicen que no aplica el pago de la asignación familiar. En el tema de descanso vacacional solamente hay un derecho de 15 días al año. Y lo que es CTS y gratificación no aplica el pago. Esto está dentro del marco legal. Procede legalmente, voy a tener conflictos si yo estoy en la microempresa y mi colaborador me denuncia porque no le pago una CTS completa, una gratificación completa, no procede la denuncia. Porque tú en el contrato que elaboraste con tu trabajador, tú le mencionaste, ¿no? Y también debe de estar descrito en el contrato de que tú perteneces dentro de la microempresa, ¿ok? Entonces, esto es un beneficio, entre otros, que ustedes pueden revisar en la parte del cuadro. Pero ¿qué pasa si yo no quiero ser microempresa y yo quiero estar dentro de la pequeña empresa, ¿no? Nuevamente, acá hay límites en el tema de las ventas al año. ¿Qué te dice la pequeña empresa? La pequeña empresa te dice que dentro de los beneficios laborales que tú brindas, te dicen acá que la CTS es media remuneración al año, la gratificación es media remuneración en julio y en diciembre, y el tema, en este caso, del descanso vacacional son 15 días al año. ¿Ok? Este es otro beneficio también para aquellos que están dentro de la pequeña empresa.
Y por último, tenemos el régimen general, ¿no? Que es en lo que algunas empresas están inscritas, ¿no? En donde pues los colaboradores sí reciben una CTS completa, una gratificación, una remuneración completa en julio y en diciembre. El tema de descanso vacacional acá ya no son de 15 días como tenemos en la micro y en la pequeña, sino acá son de 30 días al año, ¿no? Y evidentemente también tiene, acá nos dicen que no hay límites para que tú estés dentro del régimen general. Entonces, esto es otro punto que deberían conocer los microempresarios o estos pequeños empresarios para que también puedan tomar este beneficio para aquellos que cuenten con planilla, ¿ok? Por último, y ya para ir cerrando, porque creo que me estoy pasando de unos minutos, acá hay algo muy importante que quiero mencionarles a todos los que están presentes aquí. Es sumamente importante realmente trabajar, operar y tributar con estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Me refiero con planeamiento. ¿Cómo se realiza este trabajo de planeamiento? Se realiza de la mano de un buen asesor, ¿no? Asesórense bien, por favor, no dejen su empresa solamente a la deriva de un contador sin que ustedes le den un seguimiento. Quizás yo puedo hacer la pregunta ahorita abierta, ¿no? Si alguno de ustedes, de los que tienen sus empresas y tributan al Estado, si ustedes ya conocen su perfil de cumplimiento, el contador ya les pasó su perfil de cumplimiento, ya les indicó en qué categoría está, ¿no? Ya conocen esto, no lo conocen, no lo han pedido quizás. El perfil de cumplimiento es un documento importante que el empresario puede pedir ahora a su contador para que vea realmente si las cosas van bien, ¿no? Porque ustedes, evidentemente, todo empresario, emprendedor, tiene la confianza de poder abordarlo esto con su contador, pero muchas veces no hay buenos resultados. Entonces, ¿cuál es la diferencia de trabajar con estructura a trabajar sin estructura, ¿no? Con planeamiento y sin planeamiento? Evidentemente acá vemos el tema de la eficiencia, ¿no? Una empresa con estructura paga lo que debe, no paga ni más ni menos. La empresa con estructura va a saber cuándo, cómo y cuánto es lo que debe pagar. Acá no existen sorpresas para fin de año, ¿no? Acá también aprovechan mucho el tema de las deducciones y los créditos que van a tener a favor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ahorrar ese dinero. Y por último, es de que no tienen estrés y de que no tienen que estar viendo estos riesgos legales, ¿no? Que en cualquier momento no estén preparados para una auditoría, de que ya estén llegando este tema del temor de que saber de que no se hizo bien y pueden llevar un tema de multas, ¿no? A diferencia de una empresa sin estructura que lamentablemente vemos en muchos microempresarios o medianos empresarios, ¿no? Que vemos que pagan tasas muy altas de impuestos, muchas veces no saben cuánto es lo que tienen que pagar, ¿no? Están como a la expectativa del último momento, ¿no? Ver qué hacer, de dónde conseguir ese dinero. Dejan y pierden estas oportunidades de tomar estos beneficios por no ser muy bien asesorados o no realizar evidentemente este planeamiento. Y por último, lo que conlleva todo esto es a que desencadena muchas veces en sanciones, en multas, en intereses, en embargo de cuentas, ¿no? Entonces, y muchas veces, ¿qué es lo que hace el empresario, el microempresario, el emprendedor? Dice, no, yo no quiero saber nada de SUNAT, yo no quiero formalizar, yo prefiero estar así, no quiero saber nada hasta de los contadores, ¿no? Lamentablemente, muchas veces el empresario o el microempresario llega a quebrar por no tener o por no asesorarse correctamente, ¿no? Entonces, por último, ya finalizando este evento, eh, sí como consejo, les pido a todos ustedes no dejar sus empresas en manos de cualquier asesor o no darle el seguimiento. Recuerden que como empresarios y como dueños, ustedes tienen también una responsabilidad ahí, ¿no? De pedir sus reportes. Recuerden, siempre es importante, no basta solo con pagar impuestos mensuales, que es lo que muchos hacen. Si no, pidan sus registros al día, registros de compras, registros de ventas.
saber si están cumpliendo con lo que está pidiendo últimamente la SUNAT, ¿no? La declaración del CIRE, entre otras cosas, ¿no? El pago de las detracciones, ¿lo están realizando dentro de los plazos correctos? Si no lo están realizando dentro del plazo correcto, pierden el derecho de usar el crédito fiscal. ¿Eso qué significa? Que van a pagar más IGB, ¿no? Y eso desencadena en un tema de quitar solvencia, quitar liquidez a la empresa, ¿no? Entonces, finalizando este evento, yo agradezco mucho a todos los que han estado acá presentes. Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas ya para cerrar. Eso es lo que en este caso hemos querido abordar con ustedes. Amigo, microempresario, emprendedor, ¿no? Que estás también por dar ese paso, o porque si conoces o quieres aprender de estos temas, es importante que también sepamos asesorar bien a nuestros clientes, brindar un servicio de calidad y hacer de que el microempresario siga creciendo. Recordemos que un 96-97% en el Perú está constituido por las pymes, ¿no? Entonces es muy importante brindar un buen respaldo a nuestros amigos microempresarios. Listo, Brigitte, eso es de mi lado. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, claro, Sandra, agradecerte por toda la información que nos has podido brindar el día de hoy. Claramente para nosotros es importante poder aclarar todas las dudas de los participantes, así que te voy a leer un par de preguntitas más para Ok. poder igual recordarles a las personas que estamos enviándoles toda la información que hemos tratado el día de hoy por nuestra comunidad de WhatsApp. También el video de la grabación de esta reunión va a estar eh, por medio de YouTube, entonces que no se preocupen que toda esta información va a estar guardada y grabada ahí en el chat. Estamos dejando tanto recordarles el formulario que ya en unos minutos está cerrando, invitarlos a nuestra comunidad de WhatsApp y también ahí les dejamos todas nuestras redes sociales para que estén atentos también a todos estos eventos que nosotros estamos brindando de manera gratuita, ¿no? Sobre todo para nutrirnos de esta información tan importante como la que nos has dado hoy. Te comento, Sandra, que John nos ha puesto, soy RER, ¿puedo deducir préstamos bancarios? ¿Tu micro? ¿Soy RER Sí, o ¿puedo REG? RER? Ah, ok, régimen especial. ¿Puedo deducir préstamos bancarios? No, no. Recordemos que los dos regímenes tributarios que no nos permiten deducir gastos son el RUS y el régimen especial. Después, Listo, el MIPE tributario y el régimen general son los permitidos para deducir estos gastos. listo, Sandra. Gabriela nos pone, en caso del RER, ¿cuáles son los gastos que se pueden usar, puesto que solo se realiza declaraciones mensuales? Ok, acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El principio de causalidad. Es importante porque acá en el régimen especial nosotros pagamos IGB, ¿no? Y pagamos la renta, pero solamente en base a los ingresos. Entonces, ¿qué es importante acá? Acá es importante considerar que todo gasto que tú vas a anotar en tu compra, ¿no? Que va a deducir después tu IGB, ¿no? Se va a hacer la resta. Es importante de que tú esta compra, siempre, yo siempre lo digo en estos términos para que me puedan entender nuestros clientes, ¿no? Si esa compra realmente la estás usando para la empresa o sirve para que la empresa pueda operar, ¿no? Entonces es un gasto que sí debes considerar. Recordemos acá una cosa, ¿no? Es importante que también conozcan que la normativa, de acuerdo a ciertos gastos, te pide cierto sustento, ciertos límites. Ahora, es importante como, por ejemplo, si en este caso yo decido ir a almorzar, a realizar una reunión, un almuerzo, ¿no? Es importante que cuando yo vaya a solicitar, ¿no? Por un tema de negocios, evidentemente estoy hablando, pero es importante que si yo voy a solicitar esta factura, es importante que la factura vaya a detalle y ya no vaya por consumo, ¿ok? Eso es algo que ya la SUNAT y la administración, en este caso, la normativa nos dice, cambió hace unos años atrás. Antes, todo era por consumo, por consumo, por consumo, y muchas veces ese por consumo, muchas veces eran bebidas alcohólicas. Entonces la SUNAD, en base a eso, ¿qué pidió? Pidió, ¿sabes qué? De ahora en adelante, toda factura por consumo sí es obligatorio de que me detalles el consumo.
¿no? Entonces, sí es importante que se pueda considerar eso, por favor. Ahora, y también tener ese principio de causalidad, la relación causa-efecto de el ingreso y el gasto, ¿no? Entonces, si vas a comprar una impresora, si vas a comprar un equipo, una laptop, ¿no? Que te va a servir para que pueda la empresa seguir operando, es un gasto que lo puedes considerar. Listo, muy bien, Sandra, te sigo leyendo un par de preguntitas más que tienen aquí nuestros participantes. Nos ponen, si me inscribo en el RUS, ¿solo es para persona natural? Es decir, si hay un RUC, ¿no es posible acogerme en ese régimen? Exacto. Recordemos una cosa que ya dentro del PPT después vamos a compartir por la comunidad. Ustedes se van a dar cuenta ahí que las personas que pueden acogerse al nuevo RUS solamente son personas naturales, ¿no? No son personas jurídicas. Solamente personería jurídica es desde el régimen especial al régimen general y MIPE tributario, ¿no? Esas tres son personería jurídica. En el nuevo RUS solamente hablamos de personas naturales. Listo, Sandra. Ahorita, como ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, igual vamos, para nosotros es importante seguir absorbiendo sus dudas, entonces vamos a continuar. Te comento, Gabriela nos pone, acerca de si en unos meses supero los límites de ingresos en el RER, pero no supero el límite anual, ¿es necesario realizar el cambio al MIPE dentro de mi proyección anual? Sé que no voy a superar ese límite. A ver, ¿quién? Discúlpame, si me puedes repetir. Sí, claro. Me pone, acerca de si en unos meses supero los límites de ingresos en el RER, pero no supero el límite anual, ¿es necesario realizar el cambio al MIPE dentro de mi proyección anual? A ver, entiendo que si estás en el régimen especial, sí es importante, si tú ves que superaste, ojo, en el régimen especial, recordemos una cosa, nos basamos en el tema de ventas y egresos anuales, no mensuales. El RUS es el que nos mide de manera mensual, no superar los 8.000 soles, ¿ok? Pero si tú estás en el régimen especial y superaste el anual, evidentemente vas a tener que migrar al régimen MIPE tributario. Ahora, migras al régimen MIPE tributario, pero te das cuenta que en ese periodo no superaste o bajaste tu nivel de ingresos o bajaste tu nivel de egresos, puedes nuevamente retornar, pero en enero del siguiente ejercicio puedes nuevamente acogerte a un régimen menor, que es o el régimen especial o el RUS, ¿no? Dependiendo de la actividad que realices, pero sí es posible. Pero recuerda, el régimen, el nuevo RUS, el régimen único simplificado, es el que nos mide de manera mensual. El régimen especial nos mide ya de manera anual. Muchas gracias, Sandra. Nos pone Carmen. ¿Y qué pasaría si mi inmueble lo uso como casa y también como negocio, siendo yo gerente general? Al querer hacer el contrato, ¿se podría yo figurar como arrendador y arrendatario? Totalmente, sí, sí se puede hacer eso, totalmente, se puede realizar eso. Entiendo que esta persona o esta empresa está dentro de un MIPE tributario y puede, sin ningún problema, ella como persona natural, realizar este contrato. Claro, si ella es la dueña de la casa, realizar este contrato, pero ya como de persona natural a personería jurídica, ¿ok? Regularizar ese contrato. Ahí sí lo que tenemos que ver es un tema de lo que nos dice la ley dentro del artículo 37 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, no superar ciertos límites como un 30%, ¿no? Que ya de la mano con un asesor le tiene que decir qué es lo que debe considerar, pero que procede el contrato de alquiler, totalmente procede ese contrato de alquiler, totalmente válido. Es importante para que realmente se sustente ese gasto. Recuerda, Carmen, es importante que puedas considerar, en primer lugar, que el contrato sea totalmente legalizado vía notaría. Es importante que pagues el impuesto del 5%. Y por último, es importante de que también pueda existir la bancarización. Genial. Continuamos entonces, Sandrita. Naira nos pone, ¿puedo superar en el número de RUS los límites mensuales de compras o ventas
sin llegar a superar el límite anual y no cambiar de régimen? Perdóname, ¿me puedes repetir? Sí, claro. Puedo superar en el RUS, en el nuevo RUS, los límites mensuales de compras o ventas sin superar el límite anual y no cambiar de régimen. En algunos casos sí puedes, ¿no? Puede ser de que en un mes hayas podido disparar los 8.000 soles mensuales y eso ya te obliga a que cambies de régimen. Hazte la idea que en el periodo de octubre, no sé, por ejemplo, tú superaste si llegaste a los 10.000 soles, tú ya no vas a poder pagar el impuesto bajo el RUS. Lo que tendrías que hacer acá, que es lo que nos dice la normativa, tienes que migrar al siguiente régimen, que es el especial, y pagar el 1,5 en base a tus ventas, ¿ok? Y pagar el IGB que te corresponde. Pero si tú a diciembre, cerrando diciembre, tú demuestras que no superaste los 96.000 anual porque solamente un mes pudiste disparar o 2 meses pudiste disparar esos 8.000, pero anualmente no superaste el anual, nuevamente en enero te vuelves a coger al nuevo ROS. Listo, Sandra. Entonces, con esa pregunta hemos terminado nuestra ronda. Agradecerte nuevamente por la información que nos has brindado el día de hoy. Ha sido de mucha calidad para todos nosotros, ¿no? Como les comentábamos al inicio de nuestra ponencia, nosotros como Finefis hemos querido ofrecerles a nuestros invitados 5 asesorías de manera gratuita mediante un formulario que ya ha cerrado hace algunos minutos. Y ahora les vamos a comentar quiénes son estos ganadores de nuestro sorteo. Estén atentos, ahora les voy a leer los nombres de las personas que han ganado este beneficio, ¿no? De igual manera, a todos los que se han registrado, nosotros como Finefis tenemos algunas sorpresas para ustedes que ya les estaremos comentando de manera interna, por ahí nos han dejado su contacto, entonces nosotros siempre gustosos de absolver todas sus dudas mediante nuestra ponencia. Les voy a leer los nombres de las personas que han ganado nuestro sorteo para que estén atentos, ya el equipo nos estaremos contactando con ustedes de manera privada. Nuestra primera ganadora es Carmen Carnero Chocán. Nuestra segunda ganadora, Gabriela Pozo Vargas. Rosy Beltrán Cárdenas, Milagros Mercado Buendía, Frances Javier Silva y Ricardo Jordan Aguirre. Muy bien, entonces ellos han sido nuestros ganadores de nuestras 5 asesorías gratuitas. A los demás que también han llenado su formulario, como les comento, tenemos muchas sorpresitas para ustedes, así que ya nos estaremos comunicando de manera interna. Agradecemos su participación y disponibilidad para nuestro evento. Recordarles también que estamos realizando este tipo de ponencias, eventos de manera cotidiana, los cuales se podrán enterar por nuestras redes sociales, por nuestra comunidad de WhatsApp, temas de suma importancia, de sumo interés para llevar de manera adecuada nuestros negocios. Les volvemos a agradecer su presencia y su participación. No olviden que somos Finefis, nosotros le ofrecemos una atención de manera integral, así que pueden contactarse también con nosotros y estaremos gustosos de absolver todas sus dudas. Entonces, con ello damos terminada nuestra ponencia del día de hoy. Nuevamente agradecerles su disponibilidad, su participación y su actividad con todas sus preguntas. Nos estamos viendo pronto. Recordarles que estamos dejando todo el material y todo material de interés dentro de nuestra comunidad de WhatsApp. Si alguno no está, ahí nuevamente les vamos a dejar los links tanto de nuestras redes sociales como de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.